El día de hoy, jóvenes, vamos a estar trabajando derecho mercantil, ¿verdad? Derecho mercantil. La idea es de que nosotros ahora los días lunes nos quedemos trabajando derecho mercantil, porque hoy casi vamos a terminar el código, eso nos van a quedar pendientes los contratos. Y después de eso, vamos a tener que ver todas las leyes especiales, ¿verdad? Entonces, yo les voy a indicar las leyes especiales que vamos a ir viendo con una semana de anticipación para que ustedes tengan tiempo de comprar la ley. Yo tengo pendiente que les tengo que hacer el listado de leyes porque la verdad que por falta de tiempo no lo he hecho. Otra cosa que había dejado de hacer por falta de tiempo es las presentaciones. Pero les cuento que el día de hoy vamos a tener presentación otra vez porque eh, pues, tuve un par de horitas libres y las aproveché para hacer la presentación y voy a tratar de que cada clase tenga su respectiva presentación, ¿va? Porque es mucho más fácil entenderla si tenemos la presentación a la vista. Muy bien. La empresa mercantil y sus elementos. Miren, la empresa mercantil, a eso es a lo que se refiere este capítulo. La empresa mercantil. Estamos situados ahí en el artículo 655 del Código de Comercio. No, en adelante. Pero fíjense, pues la empresa mercantil es por, el medio por el cual opera o realiza su objeto una sociedad o un comerciante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el comerciante puede ser individual o puede ser social? Cualquiera de los dos comerciantes, el individual o social, para poder realizar su objeto mercantil, lo tiene que realizar a través de una empresa mercantil, necesariamente. Por eso es que ustedes van a ver de que muchas veces vamos a manejar el término, la denominación o la razón social y el nombre comercial, porque ese es el segundo, el nombre comercial. El primero identifica a la sociedad, pero el nombre comercial identifica a la empresa mercantil por medio del cual vamos a prestar nosotros la operación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las facturas de país, depende de dónde estén comprando, si en el interior o en la ciudad capital, puede ser que diga operadora de negocios S.A. o puede ser operadora de tiendas S.A. Esa es la sociedad, miren. Y la empresa mercantil a través de la cual opera esa sociedad, Supertiendas País o País. Ahora lo mismo pasa con Pollo Campero. Pollo Campero es el nombre de la empresa, pero la sociedad que está detrás de Pollo Campero es otra. Puede ser Pollo Campero, Sociedad Anónima, Multiinversiones, ahí vamos a ver, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero que ustedes tengan claro es de que para operar, para poder realizar negocios, el comerciante, sea individual o social, debe hacerlo por medio de una empresa mercantil, ¿verdad? A través de la empresa mercantil, si no, no va a poder operar. Entonces, ¿qué es una empresa mercantil? Una empresa mercantil nos da una definición bien clara del artículo 655. Establece que la empresa mercantil es el conjunto de trabajo, elementos materiales, valores incorpóreos que coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Entonces vamos por partes. Miren, es el conjunto de trabajo. Yo cuando pienso en una empresa mercantil, para poder entenderla fácil, a mí me gusta pensar en una panadería, pero esto aplica a cualquier negocio, ¿verdad? Miren, ¿qué es la empresa mercantil? La empresa mercantil es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Piensa. Básicamente son tres cosas. Trabajo, trabajo. El trabajo,
esto implica el trabajo de personas, ¿verdad? Ahí vamos a ver más adelante en derecho de trabajo que trabajador es una persona individual que presta los servicios a un patrón, ¿verdad? O sea, para que se considere trabajo, lo realiza un ser humano. Entonces es el trabajo que realizan las personas. Yo pienso en el panadero, ¿verdad? Que está ahí amasando la masa del pan, echando todos los ingredientes, esperando a que leve, poniéndole en el horno, etcétera, haciendo el pan. O las personas que están despachando el pan, por ejemplo, las personas que le cobran, que le despachan el pan a los que van a comprar. Trabajo, miren el conjunto de trabajo. Segundo elemento, elementos materiales. Digo yo, cuando veo una panadería, ¿qué veo? Pues veo los canastos de pan o las estanterías, ¿verdad? Depende de la panadería que sea. Veo que tienen bandejas, veo que tienen canastitos, veo que tienen mostrador, veo que tienen silla, que tienen unos enfriadores. Atrás, si entramos a la parte de la panadería, van a ver una mesa de trabajo, van a ver batidoras, bombas de presión y un montón de aparatos que usan en la panadería industrial. Elementos materiales, miren todos esos elementos que yo puedo utilizar para realizar el trabajo. Y tercero, miren, valores incorpóreos. Valores incorpóreos. Valor es algo que vale algo, pues, pero es un valor que no lo podemos tocar porque es incorpóreo, no es físico. ¿Verdad? Por ejemplo, un refrigerador, ese es un valor, pero ese valor es corpóreo, yo lo puedo tocar. Lo mismo pasa con la batidora industrial, con las estanterías, con el dinero incluso, con la materia prima. Que por cierto, la materia prima entra dentro de los elementos materiales también. Me he olvidado mencionar. Pero entonces, ¿cuáles son esos valores incorpóreos? Fíjense, pues, los valores incorpóreos. Yo no sé si ustedes alguna vez han comido pan, por ejemplo, de San Martín, una panadería que hay que a todo el mundo le gusta mucho. ¿Por qué a la gente le gusta tanto el pan de ahí? La gente lo compra como pan caliente, dicen, valga la redundancia. Lo compra mucho y el pan es caro. En comparación con el pan de la panadería es caro. Pero la gente lo compra y hay gente que hace cola para comprarlo. Y ahí van Mi mamá, por ejemplo, vive en Escuintla. Antes me llamaba, ahora ya no, porque era de San Martín en Escuintla, pero antes me llamaba, mira, necesito que me traigas pan. Y yo le llevaba pan del que ella me pedía, ¿no? Pero ¿por qué es tan famoso ese pan? Hay un montón de razones, fíjense, pues. Primero, el pan es rico. Ustedes por el pan, y sí, pues ese es rico, es un pan, hay que tiene su sabor especial y todo, el pan dulce es sabroso y que hace una variedad de panes y todo. Entonces, ahí vamos a un valor incorpóreo. Miren la receta, ¿no? La receta de hacer el pan, ¿verdad? Puede ser la receta, puede ser, por ejemplo, la patente de invención o de la receta, por ejemplo, tal vez crear un procedimiento especial para hacer pan y lo patentaron. Por ejemplo, puede ser la marca, la publicidad, la fama mercantil. Miren, todos esos son los valores incorpóreos. Pues miren cuáles son los tres elementos. Conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos. Y estos tres se coordinan. ¿Para qué? Para ofrecer al público, uno, dos, con fin de lucro, con propósito de lucro. Lo que yo uso cuando pongo una empresa mercantil es ganar dinero. Ay, no, los empresarios solo en ganar dinero piensan, sí. Los empresarios solo en eso piensan, en ganar dinero, porque por eso son una empresa mercantil, o sea, el objeto es ganar dinero, el objeto es el lucro, ¿verdad?
Entonces, miren, para ofrecer al público con propósito de lucro, para tener una ganancia, no es caridad, digamos, ¿verdad? No es un servicio social, digamos. Bueno, lo que yo busco al prestar el servicio es ganar dinero. De manera sistemática, o sea, no lo voy a hacer una vez. Digamos, yo saco una venta de carnitas, saqué a mi casa una vez y no la vuelvo a sacar, no soy comercial. Pero si yo la saco hoy, la saco mañana, la saco pasado, ¿no? Se convierte en una empresa. Entonces, de manera sistemática, miren, o sea, yo lo tengo que hacer eh, continuamente, de manera sistemática, bienes o servicios, ¿no? En la empresa mercantil, digamos, lo que yo voy a hacer, eh, de forma general, se puede reducir al final a dos cosas. Bienes, yo le voy a proporcionar a la persona bienes, mi, mi, mi objeto va a consistir en, por ejemplo, venderles bienes. Yo les vendo escobas, les vendo pan, yo les vendo bienes. O puede ser de que el giro sea servicios. Yo tengo una empresa que se dedica a limpiar oficinas, yo tengo una empresa que se dedica a taller mecánico, yo tengo una empresa que se dedica, qué sé yo, ¿verdad? Hay tantos giros comerciales como imaginación hay de los comerciantes. Entonces, miren, ¿qué es la empresa mercantil? Es el conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos que coordinados para ofrecer al público y con propósito de lucro de manera sistemática bienes o servicios. ¿Y dónde tenemos esto? Esto lo tenemos en el artículo 655. Por favor, Oscar. Artículo 355. Empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Y luego hay un segundo párrafo que ahí establece cuál es la naturaleza jurídica de la empresa mercantil. La naturaleza jurídica de la empresa mercantil es que se reputa bien mueble, ¿verdad? La empresa mercantil se reputa como bien mueble. Miren ahí en el último párrafo. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. O sea que aunque la empresa mercantil tenga un local o varios locales o establecimientos, ese establecimiento, la empresa mercantil en general como un todo va a ser considerada como un bien mueble, ¿verdad? Incluso la empresa mercantil puede tener, puede ser que la casa o la oficina donde esté sea propia, ¿verdad? Pero aún así se va a considerar como un bien mueble. La empresa mercantil en su conjunto. Ahorita vamos a ver todo lo que comprende la empresa mercantil. Y la empresa mercantil entonces, como es un bien mueble, como cualquier otro mueble, se puede enajenar. Ya, por ejemplo, yo este escritorio en el que estoy sentado, esta silla yo la puedo vender, o yo la puedo donar, o yo la puedo permutar. Miren, yo la puedo enajenar. También se puede grabar, ¿verdad? Así como la empresa la puedo vender, yo la empresa yo la puedo otorgar en garantía para el cumplimiento de una obligación, puedo otorgar una garantía prendaria sobre la empresa mercantil. O yo puedo arrendarla o la puedo dar en usufructo. Ah, que usufructo también sería grabarla, ¿verdad? Entonces yo la puedo arrendar o la puedo usufructuar. Entonces, miren, la empresa es un bien mueble y yo le voy a dar o la puedo utilizar como cualquier otro bien mueble. ¿Estamos bien? La transmisión de los bienes que sean propiedad de la sociedad, o sea, los elementos muebles que formen parte de los muebles o inmuebles que formen parte de la empresa mercantil,
Eso yo los puedo vender sin necesidad de vender la empresa. Por ejemplo, yo tengo una casa donde tengo la oficina de la empresa, yo puedo vender esa casa sin necesidad de vender la empresa. No hay ningún problema. En ese caso, esa compraventa de esos elementos inmuebles de la empresa o de la sociedad, esas se rigen por el derecho civil o por el derecho común. Miren, artículo 656, primer párrafo. La transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles, se refiere a los elementos inmuebles de la empresa, te regirán por las normas del derecho común, o sea, por el derecho civil, ¿verdad? Como se hace una compraventa normal en el derecho civil. Pero ahora viene la parte importante. ¿Podemos transmitir la sociedad? Ya vimos que sí. Yo la sociedad ya la puedo vender, yo la puedo donar, yo la puedo eh, incluso permutar. Podría cambiarla por otra empresa o por cualquier otro bien, ¿verdad? Yo la puedo adjudicar en pago. Yo tengo una deuda a una persona, le puedo dar a mi empresa, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, yo la puedo transmitir. En general, yo la puedo transmitir. Yo puedo transmitir la propiedad de la empresa. Entonces, ¿cómo se hace la transmisión de una empresa? Bueno, esto depende. Depende si la empresa mercantil pertenece a un comerciante individual. ¿Verdad? Por ejemplo, yo, Otto Guillermo Amado, creo una empresa en el registro mercantil y empiezo a operar como comerciante individual. ¿Y el otro cuál sería? Un comerciante social. Yo creo una sociedad con un socio y tenemos una empresa mercantil por medio de la cual operamos. Entonces, miren, ahí la sociedad, la empresa mercantil, perdón, no le pertenece a un comerciante individual, sino que le pertenece a una sociedad. Entonces, ahí el procedimiento es diferente. Pero el procedimiento es bien sencillo y es parecido, relativamente parecido. Bien, fíjense pues. A mí una vez me habla un cliente y me dice, él me dice, hola Otto, ¿cómo estás? Me dice, bien, le digo, ¿qué te puedo servir? Mira, me dijo, con él acostumbramos a que yo lo visitara en su oficina. Entonces, mira, me dijo, fíjate, yo quería consultarte algo, te adelanto, me dijo, fíjate que hice un negocio que no me salió como yo quiero, me dijo, y tengo miedo de perder mi empresa. Así le dijeron, venite, me dijo, aquí te explico. Entonces me fui con él, siempre nos tomábamos un cafecito, ahí platicábamos y todo. Y pues ese día yo llegué y él me empieza a contar de que había vendido su empresa. Dice, fíjate vos que vendí mi empresa, me dijo, pero me dieron un enganche, me dieron un vehículo y me quedaron debiendo una cantidad de dinero. La había vendido pues, bien, va. Ah, bueno, le digo yo, ¿y qué pasa? ¿No? Entonces, fíjate que no me han pagado, me dijo, pero yo ya firmé el contrato de compraventa de la empresa. ¿Cuándo lo firmaste? Le dije, hace un mes, me dijo, hace como un mes más o menos. Qué raro, le dije yo, bueno, mira, enséñame el contrato. Y me enseña el contrato. Cuando empezamos a leer el contrato, yo le digo, mira, no te preocupes, esto no se puede inscribir, le digo, o sea, si lo que te preocupa es perder tu empresa, no la vas a perder, le digo, porque esta cosa no la van a inscribir. Seguro, me dijo, segurísimo que no la inscriben, le digo, ¿por qué? Fíjense, pues ellos habían hecho una compraventa como que si fuera una compraventa de una casa, ¿verdad? Comparece el señor tal y todos sus datos de identificación en su calidad de vendedor y el señor tal y tal con sus datos por comprador. Entonces manifiesta el vendedor que es legítimo propietario de la empresa mercantil y empezaron a describir toda la empresa y los datos registrales de la empresa. Segunda cláusula, manifiesta el vendedor que es su voluntad vender la empresa mercantil identificada en la cláusula anterior al señor tal por el precio de tal, el cual se pagará de la siguiente manera y especificaba la forma en que se iba a pagar la, la, la empresa. Entonces le digo, mira Martín, no te preocupes, le digo, porque esto no te lo van a inscribir, eso no se lo van a inscribir. Y le expliqué yo el motivo, que ahorita le voy a explicar yo el motivo por el cual no se los iban a inscribir.
Entonces, llamamos al comprador, el comprador llegó con sus abogados. Los abogados, si yo les menciono el nombre del bufete, jóvenes, ustedes voltean a ver así, ¿verdad? Es un bufete famoso, ¿verdad? Y llegaron en una camionetona, me acuerdo yo, los dos leaks. Muy buena gente, nos hicimos amigos. Eh, y, pero cuando llegó el momento de negociar, yo les digo, ellas empezaron a hablar y yo les dije un rato, les digo, miren muchachos, yo les voy a ser bien claro, les dije, tenemos que ver cómo arreglamos esto porque le tienen que pagar a mi cliente, les dije, además a ustedes ese contrato no se los van a inscribir. ¿Cómo de que no? Me dijo no, pues no te lo van a inscribir, le dije. Bien, me dijo, si me van a inscribir, si yo tengo una mi prima que trabaja en el registro mercantil. Bah, ¿sabes qué? Le dije, hagamos algo. Tomale una foto, le dije, al contrato, mandáselo a tu prima. Y que te diga tu prima si te lo inscribe o no. Le dije, "Dice que hay uno que le agarró y le tomó fotos al contrato y se lo mandó a la prima. Y mientras nos quedamos ahí platicando, ustedes servimos un cafecito y todo, y estábamos platicando. Cuando de repente lo llama la prima, y se salió a pie allá al balconcito a hablar, regresó. Y dice, mire muchacha, fíjense que acabo de hablar con mi prima y dice que ese contrato no lo van a inscribir. Ah, ¿de verdad? Les dije. Y entonces ahí ya me pusieron atención porque en ese momento estaba así como que, no, hombre, si lo van a inscribir, que no sé qué, va, este patojo no sabe, ¿verdad? Eran mayores que yo los leaks. Y yo estaba en ese momento recién graduado. No, no recién graduado, porque tenía poquito tiempo, un par de años de graduado. Y total de que les dije, yo, no, mire, ¿y qué tenemos que hacerme? Pues aquí vamos al trámite. Fíjense, pues el trámite es bien sencillo, pero riguroso. No lo tenemos que hacer. Primero, nosotros tenemos que cumplir, bueno, primero o sea, tomamos la decisión de vender la empresa. Yo tomo la decisión de venderle la empresa a Oscar y Oscar toma la decisión de que me va a comprar dicha empresa. Entonces, ya habiendo tomado la decisión, fíjense, pues tenemos que ir con el registro mercantil y le vamos a pedir una autorización para iniciar el trámite de la venta. El registro mercantil nos va a exigir unos requisitos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esos, que básicamente, pues hay que publicar un balance de la sociedad, hay que publicar, hay que hacer una publicación dentro de lo que se publica el último balance de la sociedad. Y bueno, entonces, cuando nosotros le solicitamos al registro mercantil, el registro mercantil nos va a ordenar una publicación. Entonces, nosotros le tenemos que presentar toda la documentación al registro mercantil. Entonces, presentamos la solicitud y le presentamos ya el balance de la empresa. Entonces, ellos nos van a dar una publicación. Esa publicación la vamos a publicar 3 veces en el diario oficial y 3 veces en un diario de mayor circulación. Y luego de hechas las publicaciones, nos vamos a sentar a esperar 2 meses, ¿verdad? 2 meses, calendario, ¿verdad? 2 meses calendario. ¿Y para qué? Esos 2 meses son para que cualquier persona eh, se oponga, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo acreedores, esos acreedores se pueden oponer a que yo venda la empresa, porque vamos a ver más adelante que esa empresa me la pueden embargar. Entonces el acreedor podría oponerse. Entonces, miren, yo voy a hacer la publicación y les voy a dar 2 meses a cualquier acreedor para que se oponga eh, eh, en contra de la venta de la empresa o de la enajenación de la empresa. Si pasan esos 2 meses y nadie se opone, hasta ese momento, miren, hasta ahí vamos a realizar la escritura pública de compraventa. Y en esa escritura tenemos que hacer referencia, ¿verdad? Que el día tal y tal le solicitamos al registro mercantil autorización
para realizar la compraventa. Como consecuencia de dicha solicitud, el registro mercantil ordenó que se realizara la publicación respectiva en el diario oficial en otro de menor circulación por 3 veces. Dichas publicaciones se dieron tal día y tal día. Ponemos ahí las fechas de las publicaciones. Tenemos que acompañar las publicaciones físicas en el expediente, ¿no? Obviamente. Y hasta en ese momento hacemos la compraventa. Entonces, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la ley, hacemos de que la publicación se hizo en tal fecha y habiendo transcurrido más de 2 meses desde la fecha de la última publicación, procedemos a hacer la presente escritura. Miren, tenemos que hacer referencia para todo el trámite prácticamente en la escritura y luego ya hacemos la compraventa. Y en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley, manifiesta el vendedor que es legítimo propietario de la empresa mercantil, y ahí empezamos nosotros a redactar ya la escritura de compraventa que se debe escribir en el registro mercantil. ¿Verdad? Pero hasta ese momento. Entonces, miren, solicitud del registro mercantil, publicación 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de menor circulación. Luego tenemos que esperar 2 meses para la oposición. Y por último, la escritura pública de compra-venta de empresa mercantil, ya cuando hayan pasado esos 2 meses que hayan cumplido todos esos requisitos. Ahora, cuando se trata de una empresa que es propiedad de una sociedad, vamos a ver en un ratito que va a ser el mismo trámite que el trámite de la fusión. Pero ahorita vamos a ir a ver eso. Pero les digo esto porque está aquí al principio, claro. La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades establecidas para la fusión de sociedades si el enajenante es una sociedad. Entonces, miren, si el enajenante es una sociedad, tenemos que seguir el trámite de la fusión, pero ahorita vamos a ver cuál es ese trámite. Si es comerciante individual, deberá publicarse en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país, con la anticipación y en la forma y para los fines que señala el artículo 260. Ahorita vamos a ir a ver el artículo 260 porque ese es el de la fusión, ese es el que tiene el trámite de la fusión. El último balance y el sistema establecido para la extinción del pasivo, o sea, el sistema que yo establezco para pagar las deudas. ¿Se acuerdan que yo les dije que cualquier acreedor se podía oponer a la compraventa de la empresa? Entonces yo puedo establecer, decirle, no, señor comprador, mire, usted no se va a oponer, pero aquí está el plan que yo tengo para extinguir el pasivo, o sea, para pagarle la deuda a usted y a los demás acreedores. ¿Verdad? Entonces, esos son los 3 requisitos. Miren. Entonces, si es comerciante individual, deberá publicar en el diario, en el diario oficial y en otro de menor circulación en el país, con la anticipación y en la forma y para los fines que se dan en el artículo 260, el último balance y el sistema establecido para la extinción de pasivos. Y ya después de eso, vamos a esperar nosotros los 2 meses que establece el artículo 260 y después vamos a realizar ya la escritura de compra-venta de empresa. Ahora, si se trata de una empresa mercantil que es de propiedad de una sociedad mercantil, entonces el trámite va a ser el mismo el que utilizamos para la fusión. ¿Se acuerdan que la fusión ya la vimos cuando estábamos viendo allá las sociedades mercantiles? Ya hace un par de meses. Entonces el artículo 260 establece: la fusión no podrá llevarse a cabo bueno, veamos primero solo el 260. La fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses contados desde la última publicación de los acuerdos
que menciona el artículo anterior. Y hasta entonces se podrá otorgar la escritura correspondiente, la escritura pública, la correspondencia a escritura pública. Entonces, ¿se dan cuenta? Hacemos las publicaciones y hasta que pasan esos 2 meses podemos realizar la escritura de compraventa, porque el mismo artículo 656 nos remite a ese artículo 260. Entonces, de ahí es de donde sacamos los 2 meses. Ahora, ¿cuál es el trámite que vamos a utilizar cuando la empresa es de una sociedad mercantil? El trámite que vamos a utilizar es el mismo de la fusión. ¿Y cuál es el trámite de la fusión? Bueno, en la fusión se tiene que celebrar una asamblea general extraordinaria. Acá ya como en la fusión son por lo menos 2 sociedades, cada sociedad tiene que celebrar su asamblea. Pero como aquí es una compraventa mercantil, solo el vendedor realiza la asamblea general. Entonces, se realiza la asamblea general. Esta es extraordinaria porque el vender una empresa mercantil propiedad de la sociedad no es algo que sea del giro ordinario de la sociedad. Entonces, tiene que ser una asamblea extraordinaria. Entonces es una asamblea extraordinaria en que se acuerda la venta de la empresa mercantil. Se recuerdan de que siempre que hay una asamblea extraordinaria tenemos que mandar una copia certificada o autenticada al registro mercantil, ¿verdad? Dentro de los 15 días siguientes a la asamblea general extraordinaria. Una vez tengamos nosotros la asamblea general extraordinaria, vamos a realizar la solicitud al registro mercantil. En esta solicitud del registro mercantil igual tenemos que publicar el balance, tenemos que publicar el sistema para la extinción del pasivo, pero aquí además vamos a tener que presentar al registro mercantil una, fíjense que en la práctica lo que se utiliza es una transcripción de punto de acta, o sea, se hace un acta notarial y en esa acta notarial el notario transcribe el punto de acta en el cual se tomó la decisión de vender la empresa. Esa se transcribe en el acta y esa transcripción es la que se presenta al registro mercantil para probar que efectivamente se tomó la decisión en la asamblea. ¿Estamos bien? Realizada la solicitud del registro mercantil, va a ordenar la publicación 3 y 3 veces en el diario oficial y 3 en otro de menor circulación por 15 días. Y luego igual tenemos que esperar el plazo de 2 meses para oposición y posteriormente ya podemos realizar la escritura pública correspondiente. Artículo 259. Fíjense, pues aquí está el trámite de la fusión, que es el mismo trámite en lo que se aplique que vamos a aplicar para la compraventa de la empresa mercantil de una sociedad. La fusión deberá ser resuelta por el órgano correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y términos que determine su escritura social. Los acuerdos de fusión deben inscribirse en el registro mercantil, siendo título suficiente para ello actas notariales en la que se transcriba lo acordado por cada sociedad. En este caso, lo que vamos a transcribir, ¿se acuerdan? Es el acuerdo de compraventa. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general de las sociedades en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país 3 veces en el término de 15 días. Entonces, publicamos que se va a realizar la compraventa de la empresa mercantil junto con el balance general y el sistema para expulsión del pasivo 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de mayor circulación. Esas publicaciones se hacen simultáneas, o sea, el mismo día que publicamos en el diario oficial, ese día se publica también en el de mayor circulación. Y luego vamos a esperar 2 meses. Miren, cumplido con todo lo anterior, vamos a esperar 2 meses y después de esos 2 meses podemos celebrar la escritura pública. Artículo 260. La fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses, contados desde la última publicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior. Y hasta entonces se podrá otorgar la correspondiente escritura pública, salvo que conste el consentimiento escrito, de los respectivos acreedores
o del pago directo por medio de depósito de las sumas correspondientes en un banco del sistema a favor de los acreedores que no han dado su consentimiento, todo lo cual se hará constar en la escritura. En este último caso citado, las deudas a plazo se darán por vencidas el propio día del depósito. Ahora, ¿qué pueden hacer los acreedores dentro del término de 2 meses? Dentro del término de 2 meses, los acreedores de las sociedades que han acordado fusionarse, en este caso de la empresa que se quiere vender, pueden oponerse a la fusión. Oposición que se tramitará en juicio sumario ante juez de primera instancia de lo civil. La oposición suspenderá la fusión, pero el tribunal puede autorizar que la fusión tenga lugar y se otorgue la escritura respectiva previa presentación por parte de la sociedad de una garantía adecuada. O sea que tanto en el caso de la empresa que pertenece a una sociedad como la que pertenece a un comerciante individual, en ambos casos, en esos 2 meses, se va a realizar la oposición y la oposición eh, se va a tramitar por medio de un juicio sumario. Esta suspende la compraventa de la empresa a menos de que se otorguen garantías a favor de los acreedores. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Hola, Zuli, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Lick. Gracias. Aquí llegando un poco tarde. No tenga pena. Lo bueno es que grabamos los videos. ¿Sí está grabando? Sí, sí está grabando. Gracias por grabar los videos. Muy bien. Contenido del contrato. Ya casi los tengo todos arriba, jóvenes. Una vez los tenga arriba, les voy a mandar la lista de reproducción y ahí ustedes tienen ya acceso a todos. Y es que yo no me había dado cuenta que los tengo ocultos, se los voy a poner públicos. Entonces ahí ya los pueden ver libremente. De hecho, ya se los estoy poniendo públicos, pero no he terminado. Que son un montón. Artículo 657. Aquí se refiere a los contratos que se celebren relativos a empresas mercantiles. Acá, si ustedes se dan cuenta, al principio del artículo establece todo contrato. O sea, todo es todo. O sea, cualquier contrato que hablemos o que realicemos que sea referente a empresas mercantiles, se le aplican las reglas que vamos a ver a continuación. O sea un contrato de compraventa, de donación, de permuta de empresa mercantil, pero igual cuando sea un contrato de arrendamiento o un contrato de usufructo de la empresa mercantil. ¿Estamos bien? No, porque no excluye, mire, establece todo contrato, cualquier contrato que celebremos, no importa cómo denominemos el contrato, cualquier contrato que celebremos sobre una empresa mercantil se le aplican las reglas que vamos a ver así, a continuación. Salvo, ¿verdad? Salvo pacto en contrario. Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tomado en cuenta, o sea, qué está incluido dentro del contrato, digamos. Si yo incluyo elementos dentro del contrato, o sea, el contrato incluye esto, esto y esto, pues entendemos que solo esos elementos que indicamos, pero si yo no indico ningún elemento dentro del contrato, ¿bien? Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tomado en cuenta, comprenderá los elementos siguientes. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos al artículo 657. Establece el 657. Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta comprenderá, uno, o primero, el o los establecimientos de la misma. Miren, si yo vendo mi empresa mercantil y yo no expreso qué incluye y qué no incluye la compraventa, entonces en primer lugar incluye todos los establecimientos mercantiles, el o los establecimientos mercantiles.
Yo tengo una tienda en la zona 1, una tienda en la zona 4, una tienda en la zona 10, una tienda en la zona 14. Yo vendo empresa mercantil. Entonces se entiende que estoy vendiendo todos esos establecimientos mercantiles. Dos, la clientela y la fama mercantil. Yo aquí les tengo esta palabra aviamiento. Aviamiento es la fama mercantil, ¿verdad? El aviamiento es la fama mercantil. ¿Verdad? Por ejemplo, regresando a la panadería San Martín. Es un nombre que ya todo el mundo lo conoce. Ellos no hacen publicidad, ¿se dan cuenta? No hacen publicidad en la televisión ni nada. No, que yo me recuerdo. Sí hacen publicidad, digamos, ponen vallas publicitarias, etcétera, en redes sociales también. Pero lo que les quiero decir es de que no hacen mucha publicidad, pero son muy famosos. Son muy famosos. Esa fama es el aviamiento. Apoyo Campero, McDonald's, ¿verdad? Son empresas que ya de por sí solas venden, ¿no? Tercero, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento comercial. Piensen ustedes en Pollo Campero. Pollo Campero es el nombre de la empresa, pero tiene más signos distintivos, ¿verdad? Tiene un pollito amarillo, puede ser solo la cabecita del pollo a veces, ¿verdad? Puede ser el pollo completo, ¿verdad? Y los demás signos distintivos. ¿Verdad? Cuando pienso en McDonald's, ¿en qué pienso? ¿Qué? Unos arcos dorados, una gran M dorada. Entonces, se dan cuenta, cada empresa mercantil tiene sus signos distintivos, ¿verdad? No solo físicos, muchas veces también, por ejemplo, yo les digo tierno, jugoso y crujiente. ¿Qué piensan ustedes? El pollo campero, ¿no? Entonces, eh, todos esos son esos signos distintivos. Los contratos de arrendamiento. Por ejemplo, si yo en mis establecimientos tengo un contrato de arrendamiento con una persona, ese contrato de arrendamiento va a pasar ahora al que compre la empresa mercantil. El mobiliario y la maquinaria. Miren, todo el mobiliario y la maquinaria se van en el contrato de compraventa. Los contratos de trabajo. Si yo tenía empleados, por ejemplo, y vendo mi empresa mercantil, entonces se va con todo y empleados. Esos contratos de trabajo los absorbe, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien compra una empresa, lo que hace es que le pide al dueño anterior, digamos, al enajenante, que liquide a los trabajadores. Y él los vuelve a contratar, pero ya con nuevos contratos de trabajo. Para evitar pasivo laboral. Obviamente aquí no se violan los derechos de los trabajadores porque el pasivo laboral lo paga el dueño anterior. Las mercaderías, los créditos y demás bienes y valores similares. Entonces, miren las mercaderías, los créditos, ¿qué es un crédito, jóvenes? Es lo que yo tengo a mi favor, lo que me van a pagar, ¿verdad? Yo le presté dinero a Oscar, por ejemplo, yo le presté 10,000 quetzales a Oscar y ahora Oscar me tiene que pagar esos 10,000 quetzales. Miren, eso es un crédito que yo tengo a mi favor. Esos créditos también se van en el contrato de compra. Obviamente, jóvenes, si yo no quiero que alguno de estos se vaya, por ejemplo, los locales son míos, yo digo, bueno, te voy a vender la empresa, pero yo me voy a quedar con los locales. A vos poner la empresa en otro lado. Entonces, miren, ahí no incluimos los locales. O por ejemplo, yo le digo, mira, eh, los créditos, yo no quiero que sean incluidos en el contrato, entonces no los incluimos, manifestamos que los créditos no están incluidos en el contrato. ¿Me entienden? Si nosotros no pactamos nada al respecto, se tiene incluido todo eso. Pero si nosotros manifestamos que no queremos que alguno de estos sea incluido dentro de la empresa, por ejemplo, aquel mi cliente que yo les contaba, a él, con ellos especificamos nosotros qué era lo que se incluía dentro de la compraventa. Por ejemplo, ahí él no incluía el local, ni los establecimientos, ni los vehículos de la empresa, ni la herramienta. Él prácticamente lo que les estaba dando era la patente de comercio de empresa y los precalificados. ¿Verdad? Que eso valía más que todo lo demás, ¿verdad? Pero
Pero lo que les quiero decir es que nosotros sí manifestamos que dejamos algunas cosas del contrato. Y todo esto, como les digo, jóvenes, se aplica no solo para los contratos de compraventa, sino que también para los contratos de arrendamiento, de usufructo de una empresa mercantil. Ahora, las patentes de invención, los secretos de fabricación y los secretos del negocio, las exclusivas y las concesiones. Las exclusivas son algún derecho de exclusividad que tenga el comerciante, que tenga la empresa, ¿verdad? Y las concesiones, pues las concesiones entendemos es cuando yo exploto un derecho de otra persona, por ejemplo, las concesiones administrativas. ¿Verdad? Yo soy una empresa que yo tengo una concesión del Estado, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Hasta hace poco tiempo había una empresa que tenía concesionada la autopista Palín-Escuintla. Ahorita hace poco terminó la concesión y la devolvieron al Estado. Y ahí está la autopista. Vamos a ver cómo termina. Entonces, las patentes de invención, los secretos de fabricación y los secretos del negocio, las exclusivas y las concesiones, estas solamente se van a incluir en el negocio por pacto expreso. O sea, tenemos que manifestar expresamente que se incluyen esas patentes, que se incluyen esos secretos o esas. Eso lo tenemos en la última parte del 657. Solo por pacto expreso se comprenderán los contratos, en los contratos a que este artículo se refiere, las patentes de invención, los secretos de fabricación y del negocio, las exclusivas y las concesiones. Embargo de una empresa mercantil. Bien, la empresa mercantil, cuando hay alguna responsabilidad que pagar, esta puede ser embargada por orden judicial. Como cuando nosotros solicitamos el embargo de cualquier otro bien. Por ejemplo, si yo voy a demandar a Eduardo, yo me entero que Eduardo tiene una casa en Mazatenango, entonces yo le puedo pedir al juez que embargue esa casa. Ah, señor juez, le solicito que trabe embargo sobre el bien identificado con la finca, número, tal y tal, identifico el bien. Entonces el juez va, obviamente, él va a analizar la solicitud y si es procedente va a embargar la casa. Yo le podría embargar un carro, yo le podría embargar el sueldo, por ejemplo, Eduardo. Ahora, lo mismo sucede con la empresa mercantil. Lo único que aquí el embargo es un poquito diferente. Les voy a explicar. El embargo de la empresa mercantil tiene carácter de intervención. Entonces, el embargo es con carácter de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo le embargo la casa a Eduardo, ¿cuál es el objeto del embargo? El objeto del embargo es que si Eduardo no me paga la deuda, yo voy a vender la casa de Eduardo en pública subasta, la voy a rematar. Y con el producto del remate no voy a pagar la deuda. O puede ser que no hayan oferentes suficientes y yo le puedo pedir al juez que me adjudique en pago la casa de Eduardo. Ustedes se dan cuenta cuál es el objeto de ese remate. El remate es vender la casa o que yo quedarme yo con la casa. Ahora, con la empresa mercantil sucede diferente porque la empresa mercantil no la vamos a rematar, sino que la empresa mercantil, por eso les digo, tiene un carácter de intervención. Lo que sucede acá es de que el juez nombra a un interventor. Cuando el juez embarga la sociedad mercantil, entonces la empresa mercantil, perdón, cuando el juez embarga la empresa mercantil, el juez la va a embargar con carácter de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Es que va a nombrar un interventor, una persona que se va a encargar de la administración de la empresa. Se va a encargar de llevar la caja, de realizar los pagos ordinarios, los pagos urgentes, salarios, pagarle a proveedores, etcétera. Y todo lo demás lo va a guardar, lo va a poner a disposición del tribunal para ir cubriendo la deuda. Cuando ya cubrimos la deuda, por ejemplo, el que yo debía, a mí me embargaron mi empresa, yo tenía
una deuda de 150,000 quetzales. Miren, y la empresa va produciendo 10,000 quetzales mensuales, 15,000 quetzales mensuales. Entonces aquel va apartando todo ese dinero, se lo va entregando al juez, y cuando llegaron a los 150,000 quetzales para pagar la deuda, levantan la intervención sobre la empresa y me la devuelven. Y ya yo sigo operando como administrador de la empresa, ¿verdad? Entonces el interventor, él administra la empresa y las ganancias las va guardando para poder pagar la deuda. Y una vez se paga la deuda, pues termina la intervención. ¿Estamos bien? Artículo 661, por favor, Zul. Artículo 661. Embargo. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios e imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. No obstante, podrá embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Es lo que les decía, miren, el embargo por acta de intervención, básicamente lo que hace el juez es comprar un interventor que se va a encargar de la caja de los pagos ordinarios, y lo que sobre el remanente lo va a poner a disposición del tribunal. Y el tribunal, pues obviamente, va al llegar la deuda, pues termina la intervención, va a terminar con la deuda. Y al final establece que, no obstante lo anterior, porque lo anterior establece del embargo de la empresa mercantil, de toda la empresa. Pero yo puedo embargar bienes de la empresa, por ejemplo, que la empresa tiene un carro, tiene una casa. Entonces yo puedo embargar bienes de la empresa, ¿verdad? Entonces puedo embargarle dinero, puedo embargarle créditos, por ejemplo, a la empresa, sin embargar la empresa. Miren, no obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Si una empresa mercantil para sus actividades por más de 6 meses, entonces va a ser cancelada por el registro. Miren, cuando una empresa mercantil deje de ser explotada por más de 6 meses consecutivos, sin que su naturaleza la justifique, perderá el carácter de tal y sus elementos dejarán de constituir la unidad que este código reconoce. O sea, va a dejar de ser empresa mercantil. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Hay una institución en la empresa mercantil que se llama la prohibición de concurrencia. La prohibición de concurrencia. La prohibición de concurrencia, ¿qué es? Bien, básicamente cuando un comerciante vende una empresa mercantil, este tiene durante 5 años la prohibición, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Pero tiene durante 5 años la prohibición de abrir otra empresa que por su objeto y ubicación pueda ser competencia de la que vende. O sea, por ejemplo, yo tengo una panadería que se llama San Judas Tadeo y vendo un pan bien rico, por no ponerle San Martín, ¿no? Y vendo un pan bien rico y resulta que le vendo la empresa a Oscar. Oscar me compra la panadería, todo, la imagen local, toda la empresa. Pero la gente en el pueblo ya sabe que yo soy el panadero, que yo soy el que hago el pan. Entonces yo le vendo la empresa a Oscar. Y ahora vengo yo y enfrente le pongo una panadería que se llama Panadería San Antonio. ¿Qué pago? ¿Ah? Y entonces, miren, es la competencia. La ubicación enfrente y el objeto el mismo, la venta de pan.
Y todavía la gente sabe que el que hace el pan rico soy yo, entonces la gente sabe ir a mi panadería, probablemente. Entonces, miren, yo tengo esa prohibición de ponerle una competencia a Oscar. ¿Por qué? Porque yo le vendí la empresa. Yo tengo la prohibición de abrir otra empresa igual, ¿verdad? Otra empresa que sea competencia de esta. ¿Puedo abrir otra panadería? Sí, pero en otro lugar. ¿Ah? Por ejemplo, yo tenía la panadería que le vendía a Oscar en Mazatenango y me voy a abrir otra panadería en Escuintla. Entonces ahí no hay ningún problema. Aunque me dedique exactamente a lo mismo, no soy competencia para él porque estoy en otro lugar. ¿Entienden? O por ejemplo, yo le vendo la panadería a Oscar y ahora abro un negocio enfrente, pero lo que abro es una farmacia. Nada que ver, entonces tampoco representa competencia. Ahí no hay prohibición de concurrencia. Entonces, para que exista la prohibición de concurrencia, tienen que existir esas dos, ¿verdad? Que por ubicación o por objeto yo pueda hacer competencia de la persona que le estoy vendiendo la empresa. Entonces, miren, la persona que enajene una empresa mercantil, va a leer el artículo. Artículo 663. Quien enajena una empresa debe abstenerse durante los 5 años siguientes a la transmisión de iniciar una nueva, que por su objeto, ubicación y demás circunstancias pueda desviar la clientela de la empresa mercantil transmitida, constituyendo, perdón, una competencia desleal, salvo pacto en contrario. Y nosotros pactamos que, por ejemplo, que el comprador renuncia a la prohibición de concurrencia, entonces le puedo poner una panadería enfrente sin ningún problema. Pues miren, 5 años dura la prohibición de concurrencia cuando yo enajeno mi empresa mercantil. También hay otro caso. Puede ser que yo la empresa mercantil yo la esté usufructuando o la esté arrendando. Yo le doy la empresa en usufructo a Zuli. O yo le doy la empresa en arrendamiento a Eduardo. ¿Ven? Son dos instituciones. ¿Se acuerdan que ya las vimos en derecho civil? Se puede arrendar y se puede usufructuar una empresa mercantil. En este caso también hay prohibición de concurrencia, pero la prohibición de concurrencia va a ser durante el tiempo que dure el contrato respectivo. O sea, si el usufructo dura 5 años, pues durante esos 5 años hay prohibición de concurrencia. Si el arrendamiento dura 1 año, durante ese año hay prohibición de concurrencia. Miren, en caso de usufructo o de arrendamiento de una empresa, la prohibición de concurrencia es válida frente al propietario o el arrendante por el tiempo que dure el usufructo o el arrendamiento. Y luego el artículo 664 complementa. Cuando yo doy una empresa mercantil en arrendamiento o en usufructo, el arrendatario o el usufructuario se tiene que comprometer a realizar la explotación de la empresa de la misma forma que la realizo yo. Y no puede variar los procedimientos. A menos de que haya pacto en contrario, por supuesto. 664. Usufructo de arrendamiento. El usufructuario debe explotar la empresa sin modificar su destino, de manera que conserve la eficacia de la organización y de las inversiones y atienda normalmente la dotación de sus existencias. La diferencia entre las existencias según inventario al contrario y al fin del usufructo se liquidará en dinero, de acuerdo con los valores corrientes al concluir este. Las disposiciones anteriores son aplicables al caso de arrendamiento de la empresa. Entonces, miren, tanto en el arrendamiento como en el usufructo de la empresa mercantil aplica lo relativo a lo que vimos para el usufructo, ¿verdad? Que es que se tiene que explotar la empresa de la misma forma y bajo las mismas condiciones que lo realizaba el propietario, que lo realiza el propietario.
Bien, ya para ir terminando con la empresa mercantil, jóvenes, los cambios de local. Cada vez que yo me cambio de local, yo tengo que publicar eh, pues mi nueva dirección, ¿no? Para avisarle a mis acreedores y al público en general cuál es la nueva dirección de, del local, ¿verdad? Y si no lo hago, puedo incurrir en responsabilidad de daños y perjuicios. Artículo 665, cambio de local. El cambio de local del establecimiento principal deberá ponerse en conocimiento público por aviso que se publicará en el diario oficial. Un aviso nada más. Deberá también inscribirse en el registro mercantil. La falta de publicación da al acreedor derecho a exigir los daños y perjuicios. Entonces, miren, si yo omito hacer esta notificación, esta publicación, y a causa de dicha omisión se le causan perjuicios a alguno de mis acreedores, entonces ese acreedor me puede demandar por los daños y perjuicios. Bien, hasta la semana pasada nosotros estuvimos trabajando, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando prácticamente todos los días de la semana solo civil? Y esto con el objeto de determinar las obligaciones. Las obligaciones en general, nos faltan los contratos en particular. Las obligaciones mercantiles están reguladas en el libro cuarto. El libro cuarto es de las obligaciones y contratos mercantiles, al igual que el libro quinto en civil es de el derecho de obligaciones. Y se divide en dos partes, ¿verdad? Que es de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Entonces, aquí al igual, el libro cuarto primero establece un capítulo único que se refiere a las obligaciones en general. Y luego establece otro capítulo donde están los contratos mercantiles. Entonces, vamos a platicar hoy de las obligaciones en general. Yo les decía que las obligaciones mercantiles, pues básicamente son las mismas obligaciones civiles. Lo que pasa es de que hay algunas diferencias, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Primero que nada, las obligaciones mercantiles se basan en dos principios filosóficos. Establece la ley que las obligaciones y los contratos mercantiles, ¿verdad? Se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de la buena fe guardada y de la verdad sabida. ¿Verdad? Buena fe guardada y verdad sabida. Entonces, ¿dónde tenemos esos principios filosóficos? Los tenemos en el artículo 669. Fíjense, pues la buena fe guardada establece, es el deber de las partes al contratar de comportarse correctamente y con lealtad. Esa es la buena fe guardada. Entonces, miren, los contratos y obligaciones mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de la buena fe guardada. Ese primer principio es el deber de las partes al contratar, de comportarse correctamente y con lealtad. Y el otro es el principio de la verdad sabida. Este establece, es el conocimiento que se tiene de los hechos, tanto de sus causas como de sus consecuencias, sin la posibilidad de alegar ignorancia posteriormente, excepto por razón de engaño. ¿Estamos bien? Pues miren, esos son los principios filosóficos del derecho mercantil. Vamos al artículo 660. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes.
sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Entonces, miren, todas las obligaciones mercantiles se van a regir por estos dos principios. Representación aparente en el artículo 670. A este artículo 670, por favor, anótenle ver artículo 14 y 406. ¿Se acuerdan? La representación aparente es cuando yo actúo en representación de un comerciante, pero sin tener el mandato o la representación adecuada para el efecto. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. En las obligaciones y contratos mercantiles también se aplica el principio de que es poco formalista. O sea, la verdad es que en los contratos mercantiles, salvo el caso de los solemnes, no se establece una forma establecida para los contratos, sino que lo deja libertad de los contratantes, ¿verdad? Entonces es un poco formalista. Poco formalista. No es antiformalista o no formalista, porque sí tiene formalismo, lo que pasa es pocos, mínimos, ¿verdad? Artículo 671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebre. Las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco que hayan surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Y luego viene la excepción de los solemnes. Se exceptúa de esta disposición los contratos que de acuerdo con la ley requieran formas o solemnidades especiales. Aquí en mercantil, los contratos solemnes, pues básicamente son dos. La sociedad mercantil, ¿verdad? Todas las formas de sociedad mercantil, menos la sociedad de emprendimiento, se van a celebrar mediante escritura pública. Y el otro que se celebra en escritura pública por disposición de la ley es el contrato de fideicomiso. El fideicomiso, también lleva, también es solemne, o sea, también se tiene que hacer en escritura pública como requisito esencial para su obra. En el 672 tenemos los contratos de adhesión. Por favor, Oscar, 672. Artículo 672. Contratos mediante formulario. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Numeral 1C. Interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Segundo, cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Tercero, las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Muy bien. Aquí dentro de la que más me llama la atención es la numeral segundo.
¿verdad? Que establece que cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del. O sea que aquí aquello de que omitiste leer las letras pequeñas no vale, ¿verdad? Porque aquí cualquier renuncia de derecho tiene que hacerse resaltado, ¿verdad? De alguna forma. Como les decía hace un rato, las obligaciones eh, civiles y mercantiles virtualmente son las mismas, prácticamente es lo mismo, aplican las mismas reglas, pero hay cinco diferencias. Hay cinco diferencias entre las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles. Si nos pasamos unos 5 minutitos, ahí me disculpo. La primera diferencia la encontramos en el artículo 674, que es la solidaridad de deudores. A este quiero que le anoten ver artículo 1353 del Código Civil. ¿Se acuerdan de la solidaridad? Es cuando hay dos deudores, dos o más deudores, pero que ellos manifiestan que la deuda es solidaria y por lo tanto ellos son responsables los dos de cumplir la totalidad de la deuda y a cualquiera de los dos se les puede exigir. ¿En qué consiste la diferencia? Que las obligaciones solidarias civiles tienen que pactarse o resultar por disposición de la ley, ¿verdad? Deben pactarse expresamente. O sea, por ejemplo, Oscar y yo somos deudores de Eduardo. En civil, nosotros tenemos que manifestar expresamente que somos deudores solidarios. Si no lo manifestamos así, entonces la mancomunidad es simple. Yo debo mi parte y Oscar debe su parte. En las obligaciones mercantiles es diferente. En las obligaciones mercantiles lo que sucede es de que cuando hay codeudores, se reputa que son solidarios. O sea, si hay más de un deudor, salvo pacto en contrario, se entiende que son solidarios. ¿No? Aquí no hay que pactarlo. En civil hay que pactarlo expresamente, en mercantil no. En mercantil si aparecen dos, son solidarios. ¿Estamos bien? Artículo 674. Solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores se dan solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, se da solidario con el deudor principal, con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Entonces, miren, aquí se presume, ¿verdad? La solidaridad se presume. En civil hay que pactarla expresamente. Segunda diferencia, el plazo. Lo normal, tanto con obligaciones civiles como mercantiles, es que las partes fijen un plazo. La diferencia ocurre cuando no se fija. En civil, bueno, y ese plazo puede ser fijado por las partes o hay algunos casos en que lo fija la ley, el plazo legal. ¿Estamos bien? En civil, si las partes no fijaron un plazo y no hay un plazo legal, entonces el plazo lo tiene que fijar el juez. Plazo judicial. Ahora, ¿qué pasa en mercantil? En mercantil también las partes deben fijar el plazo, pero si las partes no fijan el plazo en el contrato mercantil, se entiende que debe cumplirse inmediatamente. Miren, aquí nada de que voy con el juez que me lo fije. Si no hay plazo, entonces se entiende que la obligación se puede exigir inmediatamente. Miren, plazo, 675. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este.
Tercera diferencia, la mora. ¿Se acuerdan qué es la mora? La mora es la situación en civil. La mora es la situación de insolvencia en que se encuentra el deudor de una obligación cuando el plazo para cumplir la misma ha vencido y ha sido requerido por el acreedor. Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía cuando vimos la mora que en civil, para que incurra en mora una persona, tiene que requerirlo de pago el acreedor, perdón? Entonces, por ejemplo, si a mí Eduardo me debe dinero y se cumple el plazo, o sea, me lo tenía que pagar ayer y no me lo ha pagado, miren, ya hoy, ya es el día siguiente, él todavía no ha incurrido en mora. Mañana todavía no incurre en mora. ¿O hasta cuándo incurre en mora? Hasta que yo le exijo el pago. Cuando yo le hago la interpelación de pago, ya sea judicial o notarialmente, entonces hasta este momento él entra en mora. Ahí le empieza a correr la mora, miren, hasta que yo lo requiero de pago. ¿Cuál es la diferencia con mercantil? Que en mercantil no hay necesidad de hacer requerimiento de pago. En mercantil vence el plazo y al día siguiente automáticamente incurre en mora si no se ha realizado el pago, sin necesidad de requerimiento. Miren, mora, 677. Ah, por cierto, al 675 que leímos anteriormente, anótenle ver 1283 del Código Civil. Y al de la mora, al 677, anótenle ver 1430. Miren, 677. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles, o sean exigibles. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos que expresamente hayan pactado en contrario. Cuarta diferencia, la teoría de la imprevisión, rebus sic stantibus. El rebus sic stantibus o la teoría de la imprevisión lo que establece es de que básicamente, miren pues, mientras las condiciones que se pactaron dentro del contrato no varíen sustancialmente de una forma imprevisible y difícil de evitar o imposible de evitar, entonces yo puedo pedir que cambien las circunstancias del contrato, ¿verdad? Mientras no cambien esas circunstancias, yo no puedo pedir que cambien las circunstancias del contrato. Pero si cambian esas circunstancias sustancialmente, de forma imprevisible e inevitable y que me causen mucho perjuicio económico, entonces yo en ese caso sí puedo pedir que cambien esas condiciones. Bien, la diferencia es de que, miren, tanto en mercantil como en civil aplica la teoría de la imprevisión, pero en mercantil hay una excepción. En los contratos tanto aleatorios como en los conmutativos, pero cuando la onerosidad superviniente es riesgo normal del contrato, entonces no aplica la teoría de la imprevisión. Por ejemplo, en los contratos de seguro. En el contrato de seguro, si se da el riesgo, por ejemplo, yo choco mi carro, destruyo mi carro y el otro carro, el seguro lo tiene que pagar. Entonces aquí viene el seguro y dice, no, porque fíjense que como sucedió ese accidente, a mí me va a salir muy caro pagarlo, yo no lo voy a pagar. En este caso, él no puede alegar la teoría de la imprevisión porque el riesgo es parte del contrato de seguro. Entonces, el pagar un carro que se accidentó es parte del riesgo normal del contrato. Entonces, ahí no se aplicaría la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Miren, artículo 688. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar la terminación si la prestación de su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e impredecibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto a las cuales el deudor hubiere
incurrido en mora. Aquí viene la diferencia. Miren, aquí anótenle por favor ver 1330 del Código Civil. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios, ni tampoco en los conmutativos, si la onerosidad superviviente es riesgo normal de ellos. ¿Estamos bien? Entonces ahí tienen la otra diferencia entre las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles. Y la quinta, yo les dije que eran 5, es la capitalización de intereses. Primero, ¿qué es la capitalización de intereses? Miren, básicamente es cuando ustedes le suman el interés a la deuda principal. Entonces, por ejemplo, yo le debo a Oscar 1000 quetzales. Y esos 1000 quetzales generan un 12% de interés anual, un 1% mensual. Entonces, miren, llega el primer mes y yo no pago. Entonces, ese interés me lo suman al capital. Entonces, al siguiente mes vamos a calcular el interés de nuevo, pero ya con el capital incrementado. Entonces, yo ya no voy a pagar, digamos, sobre 10,000 quetzales, sino que lo voy a pagar sobre 10,100. Y si no pago, entonces me van a capitalizar los intereses al segundo mes. Y así sucesivamente. Entonces la deuda cada vez se va haciendo más grande. Es como lo que hacen las tarjetas de crédito. ¿Verdad? Las tarjetas de crédito, si ustedes no pagan los intereses, ellos les capitalizan intereses, los suman a capitales. Entonces su deuda cada vez se va haciendo más grande. Y como la deuda se va haciendo más grande, el capital es el mismo, es 12%. Pero como la deuda va creciendo, el capital de la deuda crece, el interés que les van a cobrar es mayor. O sea, es la misma tasa de interés, pero va a ser más dinero, porque va a ser sobre más cantidad. Entonces, ahí es cuando las deudas se vuelven grandes. Yo tuve un caso de un amigo que él dejó una deuda de 300 quetzales en la tarjeta. Ese era el capital. Le capitalizaron los intereses de esos 300 quetzales, un mes. Al siguiente mes se lo volvieron a hacer. La deuda empezó a crecer. Cuando nos dimos cuenta de la existencia de la deuda, él ya llevaba 6,500 quetzales. Y eran 300 de deuda y todo lo demás era puro interés capitalizado. ¿Ya? Eso es la capitalización de intereses. Es sumar los intereses a la deuda principal. Ahora, en civil, la capitalización de intereses está prohibida. ¿Verdad? En el derecho civil, la capitalización de intereses está prohibida. Pero en mercantil sí se puede pactar una capitalización de intereses. ¿Verdad? Por eso es que las tarjetas de crédito lo hacen. Pues ustedes regularmente, cuando contratan una tarjeta de crédito, les dan un contrato con una letrita chiquitita, chiquitita. Y que normalmente la gente no lo lee. Pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que hay una cláusula en la que establece que ellos van a poder cambiar intereses y ellos lo hacen. ¿Verdad? Entonces, en el artículo 1949 del Código Civil, establece que no se pueden capitalizar los intereses. Capitalizar intereses. En civil. Pero en mercantil sí se puede. En las obligaciones mercantiles, se podrá pactar la capitalización de intereses, siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Y ahí tenemos las diferencias entre la contratación civil y mercantil. Miren, 2 minutos me pasé, yo creí que me iba a pasar más. El día de mañana, jóvenes, vamos a empezar a trabajar contratos. Vamos a trabajar contratos civiles, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando ahora los días lunes mercantil
Al terminar, ahorita, digamos, ustedes se dan cuenta, después de los contratos, de las obligaciones mercantiles, empiezan los contratos en particular, los contratos mercantiles en particular. Entonces vamos a ver los contratos mercantiles y después vamos a ver las leyes especiales. Yo como les digo, yo les voy a dar el listado de leyes y les voy diciendo una semana antes qué ley vamos a ver, ¿verdad? Para que ustedes empiecen a preparar. Y mañana vamos a ver contratos civiles, ¿verdad? Contratos civiles. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Ahí estamos, Lick, gracias. Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. Se me cuidan mucho y que pasen feliz noche. Feliz Feliz noche, Lick. Feliz noche a todos. Feliz noche.